Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a la primera clase virtual de historia de cuarto de ESO. Bueno, pues nos toca empezar tema, así que nos viene muy bien. Y el tema que vamos a empezar es el de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Antes de empezar, me gustaría avisaros de que todo el contenido del tema va a estar en estas diapositivas, ¿vale? En el texto de las diapositivas. Así que el libro solo lo vamos a utilizar para hacer las actividades de cada día. Pero lo que es el texto, los contenidos, van a estar en la presentación. Bueno, pues antes de empezar, para que os hagáis una idea, os cuento la estructura del tema, que lo vamos a ver en 6 clases, es decir, en 2 semanas, como cada semana tiene 3 clases. Lo primero, que es lo que vamos a ver hoy, son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Luego vamos a tener 2 clases para ver el desarrollo de la guerra. Una primera parte, que son las victorias del eje, es decir, el bando de Hitler, y otra segunda parte en el que al final pues ganan los aliados y la derrota de Hitler. La cuarta la vamos a dedicar a ver el Holocausto judío, que imagino que todo el mundo habrá oído hablar de él. En la quinta veremos cómo se organiza la paz después de la guerra y la última clase la dedicaremos a ver las consecuencias, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar a ver las causas, os doy unos datos, ¿vale? Para que sepáis a lo que nos estamos enfrentando. La Segunda Guerra Mundial, como pone aquí, was the deadliest conflict in human history, es decir, el conflicto más sangriento, más mortífero de la historia de la humanidad. 60, entre 40 y 60 millones de muertos, según la fuente que veáis, 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Ha sido el conflicto más sangriento de la historia. Es la mayor guerra en la historia de toda la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y bueno, otra cosa que tenemos que saber para tenerlo claro antes de empezar son los opposing sides, es decir, los bandos de la guerra. Tenemos 2 bandos, the Axis Powers and the Allies, los países del eje y los aliados. Básicamente los países del eje son los fascismos, ya conocemos a Alemania y a Italia, nos falta Japón, que veremos un poquito, y de los aliados vamos a ver que están pues las democracias, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y por otro lado la Unión Soviética de Stalin, que no era una democracia, sino una dictadura comunista. Así que ya sabéis, 2 bandos. El eje, que son los fascismos, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que son Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea que se mezclan las democracias con un sistema comunista como la Unión Soviética. Vale, esos son los países principales, pero como veis en este mapa, pues la Segunda Guerra Mundial fue una verdadera guerra global, porque casi todos los países del mundo, salvo los que aparecen en morado que son neutrales, bueno, pues están con un bando o con otro. Mucho más que la Primera Guerra Mundial, esta sí que implicó a prácticamente todo el planeta, ¿vale? Así que fue, pues eso, la mayor guerra de la historia. Ahora ya que sabemos esto, sí que podemos pasar a ver las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pongo aquí World War II, porque ya sabéis que se puede decir Second World War o World War II. Son 2 maneras de decir Segunda Guerra Mundial. Bien, pues en las causas de la guerra vamos a distinguir 2. Las causas profundas, que ya las conocéis, porque es lo que hemos visto en el tema de entreguerras, pues son el Tratado de Versalles y la Gran Depresión, que sabéis que tuvieron mucha influencia en el surgimiento de los fascismos, en especial en el nazismo alemán. Y luego las causas inmediatas, que yo creo que es lo más novedoso para hoy, pues es el avance de los fascismos y sobre todo las conquistas de Hitler. Ya veréis que lo que va a desencadenar la guerra es que Hitler va a ir conquistando cada vez más territorios hasta que en una de esas conquistas, que va a ser la invasión de Polonia, al final le declaren la guerra. Eso es lo que va a ocurrir, ¿vale? Bueno, pues veréis. Vamos a empezar con las causas profundas, que son las que ya conocéis del tema anterior. Son 2. Por un lado, el Tratado de Versalles. Recordaréis que el Tratado de Versalles era el que puso fin a la Primera Guerra Mundial, es la paz que se firmó con Alemania y bueno, para Alemania fue una humillación. Recordad aquello de la puñalada por la espalda, ¿no? De Stab in the Back, de Versalles, que hizo que surgiera pues, un nacionalismo extremo por todos esos territorios que habían perdido, por las reparaciones de guerra que tuvieron que pagar,
porque no le permitían tener un ejército mayor de X personas, ¿ves? Y entonces el partido nazi desde el principio prometió a los alemanes venganza contra ese tratado de Versalles. Así que bueno, la humillación de Versalles, el deseo de revancha, que fue una de las causas del surgimiento de los nazis, pues también se puede considerar una de las causas profundas de que estallara la guerra. Y por otro lado está la Gran Depresión de los años 30, ¿os acordáis? Después del crack del 29. Hubo una mala situación económica, las democracias se debilitaron y claro, cuando se debilitan las democracias cobran fuerza los extremismos, ya sean los fascismos o el comunismo. Sobre todo, la Gran Depresión influyó en el ascenso de los nazis. Acordaos de cuánto paro, de cuánto malestar, de cuánta miseria había en Alemania y cómo los nazis prometieron resolver todos esos problemas a los alemanes, y los alemanes sobre todo, mucha gente que estaba en paro, muchos excombatientes, muchos que estaban descontentos con la situación y descontentos con la democracia, votaron a los nazis como una solución pues para toda esa situación que tenían. Aquí veis un dibujo de la época, un dibujo alemán, que es propaganda nazi, en el que se ve muy claro todo esto. Se ve un alemán y un alemán está pisando el Tratado de Versalles, que como veis es como una serpiente que le está picando, que está ahí entre las piernas, que no le permite avanzar. Y lo que está haciendo ese alemán que pisa el Tratado de Versalles también es que está rompiendo sus cadenas, se está liberando. ¿Quién lo está liberando? Pues mirad, es un amanecer y como veis el sol que se está levantando, ese amanecer contiene la cruz gamada o la esvástica del partido nazi. O sea, llegará el partido nazi para liberarnos de estas cadenas del Tratado de Versalles. Bueno, pues esas dos cosas, el Tratado de Versalles y la Gran Depresión, son las causas profundas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver ahora las causas inmediatas, que sí puede ser un poco lo más novedoso que tengamos hoy. Las causas inmediatas son la expansión de los fascismos. Ya sabéis, porque lo vimos, que una de las características del fascismo es que son ultranacionalistas y además son imperialistas, quieren hacer de sus países grandes potencias, grandes países. Así que, bueno, pues tanto Italia como Alemania se lanzaron a conquistar territorios y luego tenemos otro régimen fascista que no hemos visto porque no nos da tiempo, que es Japón. Simplemente quiero que sepáis que Alemania, Italia y Japón fueron los principales regímenes fascistas en los años 30 y que también Japón, con el general Tojo, que lo veis ahí en la foto, bueno, Hitler y Mussolini, como ya los conocéis, pues no os he puesto foto, pero el general Tojo en Japón fue quien se lanzó a hacer también un imperio en el Pacífico. Aunque tenéis ahí esa expansión nacionalista de Japón, Italia y Alemania, pues yo os lo voy a contar con mapas para que lo veáis mejor. Vamos a empezar con Japón. Mirad, el proyecto japonés, como veis ahí en ese mapa, era pues crear un gran imperio en el Pacífico, veis todas las islas que va a conquistar, y también crear un imperio en parte de China. Así que lo que va a hacer el fascismo japonés es ir conquistando territorios en China y en el Pacífico. Como os he puesto ahí, 1931, Japanese Occupation of Manchuria. Japón ocupa ese territorio del norte de China, que es Manchuria, y le pone un nombre japonés, que es Manchukuo, el protectorado japonés de Manchukuo. Y en 1937, Beginning of the Occupation of China, comienza la ocupación de China. O sea que por un lado tenemos ahí a los japoneses en el Pacífico con un régimen fascista conquistando cosas. Por otro lado, tenemos a los italianos. Ya conocemos que Italia estaba en este momento con el fascismo y con Mussolini. Bueno, pues Mussolini también estaba conquistando territorios. Aunque ya tenían algunas colonias, veis por ahí que ya tenían Libia, Eritrea o Somalia, pero el expansionismo fascista de Mussolini pues conquista también dos nuevas colonias. Por un lado, Etiopía, ahí lo veis en el año 1936, y por otro lado, Albania, en 1939, para ir ampliando su imperio colonial. Bien, pero ahora llegamos al expansionismo alemán. Ya os he dicho, tenemos japonés, italiano y alemán. El alemán es el más importante. ¿Por qué? Pues porque va a ser esa expansión alemana, esas conquistas que va a ir haciendo Hitler, las que al final van a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
antes de empezar, tenemos que ver un poco los objetivos de esa expansión nazi. Ya lo sabéis, Hitler quería recuperar los territorios perdidos desde el Tratado de Versalles para volver bueno, pues a hacer Alemania una gran nación como él la entendía. Por otra parte, tenía esa idea de los nacionalismos, que es que todas las personas que hablaran alemán o que tuvieran la lengua alemana tenían que estar en un mismo país, en este caso un imperio, el Tercer Reich, ¿vale? Reunir a todas las personas que hablaran lengua alemana o tuvieran cultura alemana. Y por otro lado, que también lo vimos, la teoría del espacio vital. Los nazis creían que un pueblo o una raza superior, como sería la raza aria, necesitaban espacio vital, necesitaban territorios para expandirse y desplegar todo su potencial. Así que 3 objetivos: recuperar los territorios del Tratado de Versalles, reunir en un mismo Reich, en un mismo imperio, a todas las personas de cultura y habla alemana, y por otra parte conseguir el espacio vital suficiente para poder desarrollar lo que Hitler creía que era el potencial de Alemania. En esta diapositiva os he puesto todos los pasos y os la he puesto para que vosotros la podáis ver y podáis estudiarla. Pero en vez de dejar la diapositiva, os voy a ir poniendo mapas y lo vamos comentando, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hace Hitler en 1936 es remilitarizar Renania. ¿Os acordáis? El Tratado de Versalles había dicho que Renania, esa zona que está en la frontera de Francia, tenía que estar desmilitarizada, que no podía haber allí ejércitos para que no hubiese el peligro de otra nueva guerra. Bueno, pues Hitler remilitariza Renania y ya se salta esa parte del Tratado de Versalles. Así que ya estamos desafiando de alguna manera a Francia. Y por otra parte, el Sarre, que es la parte que está abajo de Renania, esa parte que veis más o menos abajo, ¿os acordáis que era una región minera que había ocupado Francia también? Bueno, pues el Sarre también lo ocupan otra vez los alemanes. Así que ya estamos deshaciendo parte del Tratado de Versalles. 2 años después, en 1938, Hitler conquista Austria o anexiona Austria a Alemania. Esa unión de Alemania y Austria se llama el Anschluss. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque ellos consideran que los austriacos hablan alemán, tienen cultura alemana y pertenecen al Reich. No os olvidéis que Hitler era austriaco. Así que fijaos, ya tenemos 2 cosas: la remilitarización de Renania, la anexión del Sarre y la unión con Austria. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque Hitler sigue dando pasos en su proyecto imperial, en su proyecto nazi. Bueno, pues el siguiente paso, si veis ahí una región que se llama los Sudetes, bueno, pues los Sudetes eran una región de Checoslovaquia, ¿vale? Lo que pasa es que en los Sudetes la mayoría de la población, un tanto por ciento muy grande de la población, eran alemanes, eran de habla alemana y de cultura alemana. Entonces Hitler invade los Sudetes y los anexiona también. Bueno, ¿y qué va a pasar con el resto de Checoslovaquia? Pues lo que va a pasar es que, claro, Alemania tiene que ver qué piensan los demás países, sobre todo Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra tienen que estar mosqueados con lo que está pasando. Pero lo que pasa con los demás países se ve muy bien en esta diapositiva. Lo que hacen es la política de apaciguamiento, de policy of appeasement. Como veis, Hitler está ahí en el dibujo como un gigante tirado en Europa y todos los demás países son como enanitos que básicamente pues están a verla venir. Mirad, lo que pasaba es que Francia e Inglaterra tenían mucho miedo de que surgiera otra guerra. Entonces no querían provocar a Hitler. Y como no querían provocar a Hitler, inician lo que se llamó la política de apaciguamiento. Es decir, bueno, vamos a ver si Hitler se conforma, conquista los Sudetes, tal, y no iniciamos otra guerra, ¿vale? Querían eso, apaciguar a Hitler para ver si se conformaba con unas cuantas conquistas y se acabó. Así que, bueno, pues en 1938 a Hitler le dejan que conquiste los Sudetes, ¿vale? Y luego Hitler no se va a conformar con eso, porque luego después lo que va a hacer Hitler, ¿vale? Es conquistar
todo Checoslovaquia. Por eso lo he puesto ahí dentro del circulito. Con esa política de apaciguamiento de Francia e Inglaterra, que no quieren enfadar a Hitler a ver si se conforma para no iniciar una nueva guerra, Hitler es capaz de invadir no solo los Sudetes, sino toda Checoslovaquia, que era un estado democrático, también lo añade a Alemania. Así que ya veis, ya tenemos Renania, ya tenemos Austria, ya tenemos los Sudetes y ya tenemos todo Checoslovaquia. ¿Os acordáis? ¿Hay alguna otra parte que el Tratado de Versalles le hubiera quitado a Alemania? Pues sí. ¿Veis arriba? El corredor polaco. Si recordáis, había una parte, Alemania se había quedado dividida en dos trozos, en dos partes. Estaba Prusia Oriental y por otro lado Alemania. ¿Qué los dividía? El corredor polaco. Esa zona que pone corredor polaco era de Polonia. Por tanto, ¿cuál va a ser el siguiente objetivo de Hitler? Pues el siguiente objetivo de Hitler está clarísimo. Va a ser invadir Polonia, invadir el corredor polaco para volver a reunir las dos partes de Alemania. Pero claro, esto ya no iba a ser tan fácil. No iba a ser tan fácil porque Polonia tenía tratados con Francia e Inglaterra, tratados defensivos, tratados que la protegían. Entonces, Alemania sabía que si invadía Polonia, había muchas posibilidades de que ya Francia e Inglaterra le declarasen la guerra, ¿vale? Hitler sabía que ya no iba a ser lo mismo, que ya esta política de apaciguamiento había llegado al límite, las democracias iban a ver que Hitler no se conformaba y que le iban a declarar la guerra. Así que, como Hitler sabía que invadir Polonia era casi una declaración de guerra, pues tenía que, antes de invadirla, pues prepararse. Igual que pasaba en la Primera Guerra Mundial, lo que más tenía Alemania era una guerra en dos frentes, ¿no? En el frente occidental, una guerra contra Francia y en el frente oriental, una guerra contra Rusia. En este caso ya es la Unión Soviética de Stalin. Vale, pues entonces Alemania sabe que la guerra contra Francia e Inglaterra es prácticamente inevitable. Así que a lo que se va a dedicar antes de invadir Polonia es hacer un pacto con Hitler, ¿vale? Que va a ser el pacto nazi-soviético o el pacto germano-soviético. ¿En qué consiste ese pacto entre Hitler y Stalin? Fijaos, estamos hablando de un pacto entre los nazis y los comunistas, entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Son enemigos ideológicos, pero al fin son dos dictadores que se van a entender. Bueno, pues con ese pacto se consiguen dos cosas. Lo tenéis ahí en inglés. The objectives were to split Poland between Germany and the USSR and for Hitler to avoid a war in two fronts. El objetivo era, voy a poner otra vez el mapa. ¿Veis ahí una línea discontinua? Bueno, pues el objetivo es que Hitler y Stalin deciden repartirse Polonia. La parte que queda al oeste de esa línea iba a ser para Hitler y la otra parte iba a ser para Stalin. Sin más, deciden entre los dos repartirse el país. Y también otra cosa, en ese pacto entre Hitler y Stalin, Hitler se aseguraba la neutralidad de la Unión Soviética. Es decir, que si Francia e Inglaterra le declaraban la guerra a Alemania, la Unión Soviética no iba a declarársela. Así que Hitler ya tenía la frontera este o el frente del este, lo tenía cubierto, porque sabía que la Unión Soviética no le iba a declarar la guerra. Bueno, pues con ese pacto nazi-soviético, ya Hitler, en septiembre de 1939, se lanza al último paso, que es a invadir Polonia por ese corredor de Danzig para poder volver a reunir las dos partes de Alemania. En septiembre de 1939 se produce la invasión de Polonia, the Nazi Invasion of Poland, September 1939. Y fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque ya Francia e Inglaterra, aparte de porque tenían tratados con Polonia, le declararon la guerra a Hitler. Vieron que esa política de apaciguamiento no funcionó, que Hitler no se iba a conformar y que el único remedio que quedaba, o la única alternativa que quedaba, era iniciar una guerra para vencer a Hitler. Y así comienza la guerra el 1 de septiembre de 1939. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy. La actividad que tenéis que hacer la tenéis en el blog. Hasta mañana.